amigos, bienvenidos a esta reseña histórica de Aldea Buenos Aires, Livingston Izabal. Buenos Aires, una pequeña comunidad ubicada en el kilómetro 260 y medio a 30 minutos de la carretera que conduce del municipio de Morales de Izabal hacia el departamento de Petén y a 10 minutos para llegar a frontera Río Dulce del municipio de Livingston Izabal. Sus principales fuentes de ingresos son la ganadería y la agricultura. Su gente se caracteriza por ser muy trabajadora y amigable. Según información recabada por algunos vecinos de nuestra querida aldea, Buenos Aires fue fundado el 18 de marzo del año 1964, cuando llegaron las primeras familias, versión que menciona Rosa Serna en la presente reseña histórica de Aldea Buenos Aires. No habían casas aquí, nosotros venimos a hacer los primeros ranchos y nos venimos, porque estábamos en Las Vegas, ahí de ahora es en Las Vegas, usted conoce. Ahí venimos a labrar durmiente y ahí estábamos, ahí vivíamos, los quedamos a vivir ahí, se terminó el trabajo y los quedamos a vivir ahí. De ahí que iban a comprar esa finca y nos dijeron que nos vinieran, que los iban a dar aquí un terreno para que la gente que estaba allá, que se trasladara para allá, para acá, para no dejarlos así. Y así fue, venimos con Mario Méndez Martínez. Vinieron ellos, los hombres que los vinieron para acá, y vinieron a ver aquí, le enseñaron a él que les gustaba aquí este terreno, y también a San Marcos, que es la misma fecha, le dieron allá a San Marcos, porque ellos también estaban cerquita de allá, también quedaron adentro allá. Y entonces se vinieron ellos, nos dijeron a nosotros que si nos gustaba aquí o allá donde están la gente de San Marcos. Entonces a nosotros nos gustó aquí porque más alto, más bonito, pero no habían casas, nada, no, que era un monte bajo. Y entonces ya empezaron y dijeron que los iban a pagar los ranchos allá y que nos viniéramos inmediatamente, en términos de 15 días, desocupábamos allá. Y así fue, y sí, vinieron a hacer sus ranchos y nos venimos así. Y allá no viví aquí, pero viví allá un tiempo, en una bajadita ahí por donde Eddie Barrientos, a este lado donde vive Edwin, ahí viví yo. Ahí fue mi primer rancho. Y los otros es donde vive don Ramiro, no sé si lo conoce. No lo conocemos. No, la Casa del Bordo. De la Casa del Bordo, sí. Ajá. Y la otra que se sigue, donde otra señora que se llama Consuelo, otra que se sigue a ella también, y la otra que está a este lado. Y aquí, donde viven, donde vive doña Yolanda, los hijos, y donde está el triángulo. Nos venimos al tiempito, empezó a venir más gente que decían que estaban dando aquí para casas, porque no a ninguno le vendían, ¿no? Que el que venía hacía su casa. Y pues se fue creciendo, ligerito se creció la aldea. Y de ahí ya los dieron las parcelas a cada quien, 15 parcelas repartieron. Y nos dieron parcelas para trabajar y así estuvimos trabajando y ya empezamos a vivir aquí, pero era pura montaña. ¿La carretera todavía era de terracería, doña Rosita, la que nos conduce a Río Dulce y Petén? No, era montaña, estaban las estacas por donde iba a pasar la carretera. O sea, no había carretera aquí todavía. Nosotros venimos por camino, por la montaña. En el trayecto de aquí para llegar a Las Vegas era montaña y ahí había tigre. Pasábamos en la tarde para allá, porque yo venía al almuerzo hasta por aquí, y al mediodía, y me iba. Y donde pasaba uno por los charcos, así como hay ahora, así. Y en la noche pasaba el tigre, dejaba el rastro pintado, y donde pasaba siguiéndolo a uno por... ¿Cuándo fue más o menos la primera feria aquí de Buenos Aires, doña Rosita? Fue el 30 de junio del 68. ¿Y recuerda todavía el nombre de la primera flor de la feria? Pues, como no nombraron reina, no, que
fue los del batallón que estaban aquí en el puente y arreglaron las calles. Y el día del ejército lo celebraron y fue la primera feria, fue un día de feria nomás. Vinieron ruedas, vinieron todo, arreglaron ellos la forma de que estuviera bonito. Y así fue el 30 de junio del 68. ¿Y ya la primera feria oficial, más o menos, se recuerda usted, doña Rosita? Ya fue, ya el año siguiente, ya celebraron la primera feria. ¿Ya en la época que lo van a celebrar ahorita en marzo? Ahora no, en junio, el 27 al 30 de junio lo celebran. ¿Hace cuánto? No sé más o menos, pero usted más sabrá mejor que yo cuándo fue que pusieron la luz acá ya en Los Ángeles, en Buenos Aires, para que usted ya empezaran a gozar de todo lo que son las ruedas. Los que traían ruedas tenían sus motores y así era que, y al principio, pero después ya estaba Chepino, ya se sabe de las cosas, porque yo solo puse mi luz y no me acuerdo hasta la fecha apuntada en la mente, no tengo qué fecha vinieron, pero sí, ya estamos. Aquí mi lugar, aquí vine a vivir, aquí voy a vivir hasta que Dios quiera. Dios quiera. ¿Usted de dónde es originaria? De Gualán, Zacapa. De Gualán, Zacapa, y va cada poco a Gualán. ¿Cómo ve usted ahora este Buenos Aires en comparación de el que usted vivió cuando estuvo aquí hace 64 años y cómo ha sido usted partícipe del crecimiento de este pueblo? ¿Cómo ha visto usted que Buenos Aires haya crecido poco a poco? Se ha visto bien el cambio porque cuando venimos era una aldeita como de primero 7 familias, después ya conforme los meses y los años, ya cuando eran como los 3 años, ya había bastante gente, ya fueron descombrando para adentro, para allá, para ir haciendo sus casas, porque nosotros cada quien agarró su pedacito aquí y lo botaba los palos y así el cuadro, y en el patio así le quedaban casas vigas para sentarse. Íbamos como mi primo era la familia, toda la familia de evangélicos, en ese tiempo yo no iba a la iglesia, pero iba a los cultos con ellos, íbamos a los cultos a las casas y en las vigas los sentábamos para hacer el culto. Don Chepino, ¿usted vino después o vino junto con doña Rosita? Venimos después, nosotros venimos en 1972, estaba aquí 7 años antes que nosotros. Estaban haciendo casas para allá, para adentro todavía. La gente peleaba bastante quedarse aquí porque era la entrada y más para allá no les gustaba, pero mire ahora ya se pobló. Manuel Arita, su primera vivienda fue la casa donde actualmente vive don Ramiro Hernández, por donde pasaba un bonito río que servía como recurso de líquido vital. Lucas Arita, su residencia se sigue de la casa de don Manuel Arita, donde actualmente vive Consuelo Menéndez, doña Connie. Concepción Arita vivía donde actualmente vive Lázaro Marín, más conocido como Lacho. Notamos que estos 3 primeros habitantes eran hermanos. Francisco García, su residencia fue donde actualmente vive Clara de Torres, doña Clarita. Melesio Dubón era vecino de don Francisco García. Él vivió donde actualmente vivió Audelia Vargas, doña Lela. Luciano Contreras Arita, vecino de Melesio Dubón, vivió en el terreno que actualmente hoy es el Triángulo y el terreno donde vive Hilma Aldana de Pérez. Rosa Serna y Andrés Enrique Robles, su residencia fue donde vivió Yolanda Aldana. La información que tenemos de estas familias es que proceden de diferentes partes del mundo, ya que hay de la República de Guatemala y la hermana República de Honduras. En Guatemala mencionamos el departamento de Zacapa, lugar donde provenían algunas de las familias, y las otras de Honduras. Todas se ubicaron en Aldea El Amatillo, Morales y Zabal, en el año de 1958. El trabajo que desempeñaban era de labradores de durmientes para la línea férrea, pero como el desempeño laboral era poco, se trasladaron a Aldea San Marcos, perteneciente al municipio de Livingston, departamento de Izabal. Dicha aldea se encontraba ubicada en lo que hoy se conoce como Hacienda Las Vegas y Finca Valdizán.
En los años de 1958 a 1964 fueron trasladados de ahí por los propietarios de dicha finca, dándoles una indemnización de 15 quetzales por cada propiedad. En este año, 1964, fungía como presidente de la República de Guatemala el señor Julio César Méndez Montenegro, y en su representación el señor Mario Méndez Martínez da posesión a las familias trasladadas a la nueva finca gubernamental titulada Finca Rústica número 3787, folio número 186 del libro 45 del Grupo Norte, que hoy se conoce con el nombre de Aldea Buenos Aires. Breve historia de Aldea Buenos Aires, Livingston y Zaval. Algunas familias vinieron de Honduras, 6 familias en total, y otras de Guatemala, una familia luego de un matrimonio de un hondureño con una guatemalteca, pero las familias hondureñas fueron repatriadas a su país de origen en el año 1967, quedando únicamente don Andrés Enríquez, porque se había casado con una guatemalteca llamada Rosadelia Serna y ya habían procreado hijos. Estuvieron durante un tiempo en el Amatillo solo por trabajo. Luego se trasladaron a Las Vegas, en ese entonces llamado San Marcos. En el Amatillo laboraban en lo que es la labranza de durmiente para línea férrea, jalado por el río Amatillo por la bocabarra de este, llegando a aldea Playa Licacal, donde estaba el campamento. Doña Rosa, esposa de don Andrés Enríquez y única guatemalteca, era la que jalaba los alimentos a 30 hombres y era ayudada por una joven procedente de Esquipulas llamada Victoria. Y el durmiente lo trasladaban en lanchones. Un señor llamado Everardo Estrada era el propietario de la lancha que hacía los viajes. Cuenta que salían a pie por un camino que crearon en medio de la montaña por la presa del municipio de Morales y salían por la aldea York. En ese tiempo vivía en el Icacal don Alejandro León, quien poseía una tienda la cual surtía a los trabajadores que descombraron para hacer caminos. Se trasladaron a Buenos Aires el 18 de marzo de 1964. Las tierras se las dio una comisión que vino y un señor llamado Mario Méndez Martínez, sobrino del presidente en ese entonces, siendo una persona muy amigable. Cuando ya había 15 familias, dieron 21 parcelas. Estas familias vinieron de diferentes lugares, de la finca frutera de Morales, United Fruit Company y otros de la Ulera que hoy se conoce con el nombre de Cumaná, dándole prioridad primeramente a las 7 familias que iniciaron. La aldea pasó un buen tiempo sin nombre y pensaron en varios nombres, entre ellos El Ciruelo, Nueva Concepción, Coatepeque, y como no les gustó ningún nombre y ya había más gente guatemalteca, entonces dijo don Andrés Enríquez que como era un lugar alto, también pensaron en el nombre de Buenos Aires. Después de ver todos los nombres, pensaron en ese y le llamaron Buenos Aires, ya que era fácil de pronunciar y escribir y que eran pocos los que sabían hacerlo. En el año de 1964 vino la Iglesia Católica, instalándose donde actualmente es el terreno donde se ubica la construcción del mercado, a un costado de la panadería. En 1965 vino la primera iglesia evangélica, siendo esta la Iglesia Amigos, siendo el primer pastor don Pedro Casanga, conocido por los habitantes como Agripino. La primera feria fue en 1968, en el local que hoy está a un costado de la Iglesia Católica, y se dio por la inauguración de las calles que fue el 30 de junio de 1968, donde hubo 2 días de feria y también se celebró el Día del Ejército, de lo cual provino la fecha de la celebración de la feria de la localidad. En ese entonces pertenecían al municipio de Morales y Zaval, y se hizo el trámite por el alcalde municipal de Livingston llamado Martín Warren Marroquín, corroborando los límites entre los municipios de Livingston, Morales y Los Amates en el año de 1966, y se dieron los límites municipales, quedando en lo que en la actualidad es donde hay un riachuelo antes de llegar al cementerio de la localidad de Livingston y Morales. El señor Antonio Sandoval fue el primer alcalde auxiliar en el año 1967. El primer proyecto que se desarrolló en la aldea fue la escuela, la construyó el INTA en el año de 1970, y la primera maestra en dar clases fue una mujer llamada Clarita, así la conocían. Luego se hizo un estudio para colocar el agua potable en 1974, siendo el presidente del comité en ese tiempo Timoteo Nicolás. Efraín Arriaza era secretario y Rosa Sarabia. Así vinieron otros proyectos como la cancha de básquetbol y la galera de la entrada de Buenos Aires en 1979, siendo el comité pro mejoramiento en ese entonces don Julián García, Ventura Pacheco, José Emilio Pérez, José Nataliel Arriaza Campos, Erasmo Salazar, Patricio Oliva, Víctor Enríquez, Adán Salguero y Manuel Salguero.
Ya en el año 1980 se introdujo el proyecto de agua potable para 165 familias ya instaladas en Buenos Aires y se organizó un comité de trabajo de introducción de agua, siendo el presidente de este don Luis Solís, conocido como Macarrón, y don Carlos Morales, Barrabás. El comité pro mejoramiento, que aún funcionaba, fue el que gestionó para la construcción del puesto de salud y la energía eléctrica en el año 1985. Se construyó las escuelas de párvulos en el año 1986, el salón comunal en el año 1990. Se adoquinó la entrada de Buenos Aires en el año 1994 a través del señor Byron Chacón, alcalde de Livingston. También en su periodo de alcalde se construyó la cancha en 1995. Se colocó el alumbrado público en 1995. Siempre en el periodo del señor Byron Chacón se construyó la cancha de básquetbol instalada en el campo de la feria en el año 2000. En el año 2002 se dio el primer encementado, siendo este del Triángulo, dándole la vuelta a la escuela y saliendo por donde Jesús Gutiérrez. Luego también, en gestión con el señor Byron Chacón, se construyó el Instituto de Educación Básica en el año 2004. Este sirvió durante un tiempo como instituto privado, ya que el INSPRI funcionaba en la ORM de la localidad desde 1980. En el año 2005, siendo directora la profesora Milvia Juárez Leiva. Ya en el año 2005 al 2008 funcionó en las nuevas instalaciones construidas. En el año 2009, bajo la administración del profesor Miguel Rax, alcalde municipal de ese entonces, se creó el Instituto Nacional de Educación Básica. La primera fase del estadio se hizo en el año 2005, terminando este en el año 2006. Luego se encementó la calle de la Colonia frente a la iglesia Príncipe de Paz. En el año 2007 se pavimentó desde la entrada del estadio a donde don Bartolo Urbina, y de la iglesia Amigos al puesto de salud, y de donde don Gustavo Leonardo a la iglesia católica. En el 2009 se hizo el pavimentado de la iglesia católica a donde don Pedro Ipiña, y en el año 2011 se pavimentó el tramo de donde don Sagastume a donde doña Mercedes Duque. En este mismo año se terminó de pavimentar en donde don Pedro Ipiña y donde don Nehemías Duque, ya que hacía falta un tramo en ese lugar, y se adoquinó de donde don Benigno Peña al puesto de salud, pasando por donde la familia Carrillo y donde el profesor Daniel Pinto. En el año 2013 se arregló el drenaje de la colonia, y así es como ha crecido nuestra aldea. Cabe mencionar que el 18 de marzo del 2014 estaremos celebrando las bodas de oro de nuestra hermosa aldea.